El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En algún lugar, entre la luz y la sombra, donde el lienzo arde y la palabra provoca, existe un espacio para los que no temen crear. Aquí, el arte no es adorno, es incendio, es pregunta, es revelación. Cada lunes de 11 a 12 del día, abrimos las puertas de este territorio indómito para que pintores y creadores compartan no solo su obra, sino su proceso, sus preguntas, sus obsesiones. Esto es La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores, porque el arte no tranquiliza, revela, y a veces lo que revela, quema. Conducen Juan Carlos Jurado Reina y Rocío Soria Romero por 100.9 Cultura FM, donde el arte tiene voz y el diablo pincel. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Galería del Diablo. Buenos días Julieta, buenos días Alex, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, también al público, gracias por acompañarnos a través de 100.9 Cultura FM y para quienes miren la retransmisión por Facebook, igual en la página de Cultura FM. En esta nueva edición de la Galería del Diablo conversaremos con José Higuera Rosero, artista plástico ecuatoriano cuya trayectoria se ha desarrollado en la pintura, la escultura y el muralismo, con un reconocimiento especial por su dominio de la acuarela. Hablaremos sobre su formación artística, el oficio de pintar, la enseñanza de las artes y el recorrido que lo ha llevado a participar en exposiciones nacionales e internacionales. También conoceremos cómo la observación del paisaje y del patrimonio ecuatoriano han nutrido una obra que ha sabido proyectarse más allá de nuestras fronteras. Chío, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos Hola días. Juan Carlos, sí, muy bien. La única novedad que me he olvidado mis lentes. Bueno, vas a hacer un pequeño esfuerzo ahora. Vamos a tener un poquito de paciencia también y vamos a escuchar qué tiene preparado el día de hoy Chío Soria. Bueno, como conocen, soy Rocío Soria, les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, memoria y cultura. Gracias por acompañarnos y por seguirnos también a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también a todas las personas que se siguen suscribiendo a nuestro canal a través de YouTube en @Galería del Diablo. Hoy nos acompañará José Higuera Rosero. José Higuera Rosero nació en Ibarra en 1958. Es un artista cuya trayectoria ha estado dedicada a la pintura, la escultura y el muralismo. Formado en el Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes y en la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo en 1982 el primer premio del concurso de dibujo de esta universidad, reconocimiento que marcó el inicio de una sólida carrera artística. Además de su labor como creador, ha compartido sus conocimientos desde la cátedra en colegios e instituciones de educación superior. Su obra ha trascendido las fronteras del país con convocatorias y exposiciones en espacios como la Facultad de Pedagogía de la Universidad Católica del Ecuador, la Galería Marlene van der Broek de Wester en Holanda y la Galería Borisek de Colonia, Alemania, donde presentó su trabajo entre 1994 y 2002. También ha participado en encuentros, festivales y concursos y ha integrado jurados de arte. El escritor cineasta Alan Coronel Salazar lo describe como un maestro de la difícil técnica de la acuarela, capaz de plasmar con un pincel vigoroso y al mismo tiempo delicado los rincones más sugestivos del Quito histórico, así como los paisajes de ensueño de Ecuador. Naciendo de las raíces profundas de su tierra, su obra ha alcanzado carácter universal y consolida a José Higuera Rosero como una de las voces destacadas del arte ecuatoriano. Genial, Chío. Y antes de hablar directamente con José Higuera, hay que entender que este artista pertenece a toda una tradición pictórica, ¿no? La de la provincia de Imbabura.
Imbabura, una provincia de artistas. Es en efecto el lugar donde aparecen grandes nombres como Víctor Mideros, Rafael Troya, que tenemos preparado para la bitácora. Vamos a escuchar entonces la bitácora para luego abordar y hablar directamente con el artista. Llegó el momento de abrir nuestra bitácora. Apuntes, procesos y secretos de la creación. Bueno, para nuestra bitácora del día de hoy tenemos Imbabura, una provincia de artistas. Cuando pensamos en Imbabura solemos evocar sus lagos, sus montañas y sus pueblos ancestrales. Pero esta provincia también es uno de los grandes territorios del arte ecuatoriano. Desde finales del siglo XIX, maestros como Daniel Reyes y Rafael Troya impulsaron una tradición académica basada en el dibujo, la pintura y la escultura que transformó a San Antonio de Ibarra y a toda la provincia en un referente nacional de las artes plásticas. A esta herencia pertenecen figuras fundamentales como Víctor Mideros, uno de los grandes exponentes del simbolismo ecuatoriano, Luis Toro Moreno, notable pintor y retratista, Alcides Montes de Oca, reconocido maestro de la imaginería en madera, Daniel Reyes, pionero de la formación artística en la provincia, Rafael Troya, extraordinario paisajista y artistas contemporáneos, como José Higuera Rosero, quien ha desarrollado una importante trayectoria en la acuarela, la pintura y el dibujo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura ha sido durante más de 7 décadas uno de los principales espacios para preservar y difundir este legado. En sus salas de exposiciones, Rafael Troya y Luis Toro Moreno se presentan de manera permanente muestras de artistas imbabureños nacionales e internacionales, mientras que en sus museos, conferencias, talleres y los tradicionales martes culturales, que mantienen vivo el diálogo entre el patrimonio y la creación contemporánea. Estás leyendo muy bien, Chiva, a pesar de que no trajiste tus lentes. Perfecto. José Higuera Rosero forma parte de esta tradición artística imbabureña que ha hecho del dibujo el fundamento de la creación y de la acuarela un lenguaje capaz de revelar la belleza del paisaje, la arquitectura y la memoria del Ecuador. Continuemos ahora nuestra conversación con este destacado artista, pero antes vamos a escuchar un tema, ¿no? ¿Qué tienes preparado, Chío? Que justamente seleccionaste una canción que tiene que ver con la provincia de Imbabura. ¿Qué tenemos para hoy? Sí, estaba pensando justo en la procedencia del artista, ¿no? Es un artista de la provincia de Imbabura, de Ibarra. Entonces estaba buscando y encontré esta canción que se llama Imbabura de mi vida, interpretada por el dúo Benítez y Valencia, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música nacional ecuatoriana. Esta entrañable canción es un homenaje a la belleza de la provincia de Imbabura, a sus paisajes, a su gente, a su riqueza cultural, convirtiéndose con el paso del tiempo en un verdadero símbolo de identidad para los imbabureños. Los dejamos entonces con esta hermosa interpretación. Imbabura de mi vida, Imbabura de mi vida, tierra donde yo nací, tierra donde yo nací. Para todos fuiste madre, para todos fuiste madre, madre amante para mí, madre amante para mí, Imbabura de mi vida, tierra donde yo nací.
Todos los lunes a las 11 de la mañana, 100.9 Cultura FM abre una puerta distinta. Un espacio donde el arte no adorna, arde. Donde la pintura no decora, provoca. Donde los creadores no se esconden, se revelan. Llega la Galería del Diablo, un territorio para pintores y artistas que comparten no solo su obra, sino su proceso, sus dudas, sus obsesiones, sus demonios creativos, porque el arte no tranquiliza, revela, y a veces lo que revela quema. Conducen Juan Carlos Jurado Reina y Rocío Soria Romero, todos los lunes de 11 a 12 del día por 100.9 Cultura FM. La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores, donde el arte tiene voz y el diablo pincel. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Continuamos con la Galería del Diablo. Estamos hablando sobre el arte en Imbabura, y para aclarar y para contarnos un poco más sobre el movimiento cultural en esta provincia, vamos a hablar con el pintor José Higuera. Está a punto de llegar. Mientras tanto, vamos a hablar a manera de un preámbulo de nuestra experiencia también en Imbabura. ¿Recuerdas, Chío? Fuimos invitados a participar en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, donde tuve la oportunidad de mostrar 5 de mis obras y fue una experiencia fascinante. Nos encontramos con pintores no solamente de Imbabura, sino también de otras provincias, a quienes mando en este momento un saludo, entre estos a Marcelo Castro, a Cristian Mera, quien estuvo también presente, y a otros grandes exponentes del arte nacional. Pero vamos a centrarnos en Imbabura, ¿sí? Hemos hablado ya de algunos pintores, ¿sí? Víctor Mideros es posiblemente uno de los más representativos. Su obra adorna algunos de los centros de culto del catolicismo aquí en Ecuador. Podemos visitar, por ejemplo, la Iglesia de la Merced en el centro histórico y nos vamos a topar con estas magníficas imágenes que por lo general representan escenas bíblicas. Pero vamos a centrarnos ya en José Higuera, quien está a punto de llegar. Vamos a ver justamente algunos de los retratos de este pintor, que es un exponente de la actual tradición pictórica de Imbabura. Si nos ayudas, Alex, con las imágenes, igual para quienes nos siguen por la página de Facebook de Cultura 100.9 FM, van a encontrar algunas de las imágenes. Ahí tenemos, por ejemplo, estos autorretratos del maestro José Higuera. Son obras hechas con acuarela. Es un pintor que sí se ha dedicado al trabajo tanto de técnicas como la acuarela o el óleo, así como a la escultura. Tenemos también entre algunos de sus datos que ha sido profesor en varias instituciones educativas. Aquí podemos ver, por ejemplo, este trabajo que es hecho con apenas unos pocos colores, ¿no? Se nota
por ejemplo, de qué manera utiliza las manchas, cómo el agua se deriva de un lado para otro, ¿sí? Y justamente consigue un efecto bastante realista. José Higuera es un pintor que ha partido del realismo hasta encontrarse en una especie de reinterpretación abstracta de los paisajes ecuatorianos. Veamos el siguiente autorretrato de José Higuera, si nos ayudas, Alex. Tenemos aquí otro autorretrato, vamos a verlo, sí, que es un autorretrato incluso más actual, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces con el maestro, quien cordialmente nos ha entablado, sí, con nosotros varias conversaciones acerca del arte, de la cultura, de su propuesta artística. Y justamente, y una de las obras que pudimos apreciar en la exposición de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura fue una obra, sí, de grandes dimensiones, donde aparece una mujer. ¿Recuerdas esta obra, Chío? Vamos a verla. Supongo que sí le recuerdas. Es una Sí, mujer que aparece con sí. un fondo bastante abstracto. Sí, recuerdo que cuando fuimos en la exposición, esta exposición en el mes de abril ha sido. En el En mes el de mes de abril. abril, sí, Ajá. en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, esta exposición Artes Visuales organizada por Marcos Reyes, Ujú. el A quien director enviamos un organizador. saludo también desde aquí. Sí, y también a la directora, ¿no? de la Casa de la Cultura, la profesora Rubí Esteves, también un gran saludo, porque en esa exposición yo noté que había como mucho trabajo detrás, ¿no? Mucho trabajo curatorial, mucha organización, mucho respeto también por las obras. De tal suerte que recuerdo que el día que llegamos allá a la Casa de la Cultura, yo me admiré, ¿no? Del despliegue, incluso de cómo ellos habían organizado un homenaje a los artistas que estábamos, que llegábamos, pues, ¿no? Y con bailes, con algunas cosas. O sea, me encantó. Uno de los sitios en donde hemos expuesto que ha sido como que he sentido ese cariño, esa acogida de la gente, del público y gran presencia, ¿no? De la gente, gran convocatoria de la gente. Entonces, sí, si es que Alex nos puede ayudar con la siguiente, es una de Sí, las, es una imagen una, que representa bien, ¿no? El sí, estilo actual de José Higuera, incluso en los trípticos que nos creo que era facilitaron. la imagen 3 me parece Me que era. parece que es la imagen Ajá. 3. Vamos a ver. Entonces, Sí, porfis ahí si es que veamos. le pueden colocar. Bueno, y eso, ¿no? Eso que realizó hasta eso, acordándome, ¿no? De esta exposición maravillosa en la Casa de la Cultura. ¿Quiénes nomás estuvieron? Estaba Cristian Mera, Cristian Mera, Marcelo Marcelo Castro, Castro, sí, sí. estuvo obviamente el maestro José Higuera. Y justamente Ahí está. ahora que ya está expuesta esta obra, vamos a hablar directamente con él, acaba de llegar. Entonces vamos a saludar al maestro que ya está aquí. Ajá. Vamos a pedirle que pase al estudio. Y justamente vamos a aprovechar eso. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí. Muy buenos días, muy buenos Sí, días. estábamos ya hablando de su obra, de su trayectoria, también de cómo tuvimos esa oportunidad magnífica de hablar con usted en la exposición de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, que fue una exposición magnífica en un escenario bastante acogedor, ¿sí? E incluso nosotros nos sentimos bastante cómodos en ese lugar y nos dimos cuenta también que usted... que es un pintor justamente de esta provincia, tiene bastante reconocimiento a nivel pictórico, ¿no? Y una de sus obras, que es justamente la que adornó el tríptico de la exposición, es la que está expuesta en este momento en la pantalla y es una mujer, ¿sí? Bueno, es interesante esta obra porque además el hecho de difuminar el fondo da una sensación como de profundidad, ¿no? ¿Puede explicarnos, maestro, de qué se trata esta obra? En primer lugar, muy amable por la invitación. Bien, respecto a la exposición en donde tuvimos el gusto de compartir en las salas, en verdad para mí fue un honor con el maestro Juan Carlos Muchas gracias. y nuestra gran poeta, pues, Chito Soria. Respecto a aquella obra, quería hacer uso del conocimiento de la estructura de la figura humana, pues,
Y le cuento que en comienzo estuvo prácticamente desnudo de la cintura para arriba, pero resulta que a mis hijas, papá, ¿por qué pinta desnudos? Entonces yo me vi obligado a darle una especie de veladura, pero con color mismo, ¿no? Con una, pintándole como que está con unas cintas al contorno. Sí, De ahí, parece que incluso es como un cuerpo pintado, ¿no? Esas disposiciones de cuerpo exacto. pintado, donde se nota de todas maneras la musculatura, el cuerpo. Ajá. Sí, eso. Y cuando vimos, no sé, allá en cambio acá en la Feria de Arte, ahí una chica se presentó pues a hacer una coreografía, ¿se recordarán? Ujú. Salió desnuda y después ella se pintó de azul. De ahí vi que el color podía cubrir el desnudo. Sí, justamente fue un intermedio que hizo Sí, esta artista ecuatoriana, a quien también saludamos, Zulaila Carne, quien tuvo la oportunidad también de participar en este programa. Y de verdad se nota, ¿no? Hay como esta influencia, esta inspiración en esos motivos. Además, yo pienso que es una de las obras que más con la que más, por lo menos yo lo asocio, ¿no? Porque es una obra que usted expuso ya en la Cuarte de 2025. sí, sí. Es una obra que también apareció en el en la exposición del Núcleo de Imbabura de la Casa de la Cultura. Y además, se ha difundido bastante, ¿no? En redes, en algunos lugares. Pero este es como uno de sus trabajos más recientes, porque usted tiene toda una trayectoria bastante figurativa. Estábamos viendo justamente unos autorretratos del maestro, ¿no? Uno donde aparece más joven, otro también donde aparece ya con barba incluso. Sí, quise presentar para acá al menos eh, cambios de estado, ¿no? Resulta que, por ejemplo, en esa que está con barba y hasta la mirada de dolor, de tristeza, de amargura, no sé qué, en el tiempo de la pandemia. Fue el resultado de esos días, ¿no? Y se nota incluso Claro, en, claro. Y yo, en es los que ojos. yo me veía en el espejo y digo, debo pasarle a un soporte, ¿no? Y entonces apliqué unas cuantas pinceladas, creo que ya salió él. Y sí me sentí identificado, ¿no? A pesar de que verlo mucho como que me causa un poquito de recuerdo del dolor. Sí. Genial, maestro. Antes de continuar, vamos a hacer justamente una pausa porque ya vienen los cortes comerciales y luego vamos a hablar más de su obra, de su trayectoria y de cómo su obra está también y se convierte en una heredera de la riquísima tradición pictórica de Imbabura, de la cual justamente vamos a hablar más adelante. Vamos entonces a los cortes. Estás en la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Escucha. Minga por la Pachamama. Esta semana, en Ciudad Consumo, todo está en aparente calma, pero... El poder del caserito. ¿Y el poder de la caserita? El poder del caserito, el poder de la caserita Está en nuestro plato. está en nuestra cuchara. Está en mis manos. Te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde por Cultura FM. ¿Es en serio? ¿El rock ha muerto? No, el rock está más vivo que antes. Tenemos para ti rock protestante, Especiales temáticos del rock, Multiverso rockero los versus del rock. e invitados especiales. ¿En dónde? Escúchanos por 100.9 Cultura FM a las 11 de la noche de lunes a viernes. porque en Quilla Rock la estrella eres tú. El espíritu guerrero está en ti y despertará al
son de gaitas y bandolines. Llega a Radio Cultura FM 100.9 Yuyanay. En este programa, cada semana conoceremos historias inspiradoras, escucharemos las voces de líderes comunitarios, docentes, artistas e investigadores, aprenderemos sobre nuestras lenguas ancestrales y descubriremos la riqueza cultural que hace del Ecuador un país diverso y plurinacional. Sintoniza Yuyanay, imaginando una sociedad posible por Cultura FM 100.9 todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Yuyanay, un espacio para escuchar, aprender, dialogar y transformar. Runa Yachay Kunamanta, Yuye Kunamanta Rimaringapa, Shamu Pangichi. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos con la Galería del Diablo. Estamos con el maestro José Higuera, hablando de su obra y de su trayectoria, así como de la manera en que su obra es una heredera de la tradición pictórica de esta rica provincia a nivel artístico, ¿no? Que es Imbabura, provincia que nos ha dado magníficos maestros del arte, de la pintura en particular. Yo mencionaba ya algunos, a Víctor Mideros, pero vamos a enfocarnos ahora en José Higuera. José, qué gusto tenerlo aquí, no lo pude saludar bien hace un momento. Háblenos de esa trayectoria. ¿Cuándo inició su amor hacia el arte? ¿Cuándo usted decidió dedicarse al arte? Porque generalmente es una pasión que surge cuando somos niños. Yo de niño ya sabía que quería ser pintor. Sí, vi alguna vez en compañía de mi abuelo una exposición, tenía como 5 años, y vi una exposición de Joaquín Pinto. Vi además una obra que estaba antes en el Museo del Banco Central, en la antigua ubicación por la Alameda, y vi una copia de Buguero que había hecho Antonio Salguero y me quedé fascinado y dije, esto es lo mío, yo puedo hacer algo similar, el arte es lo mío. ¿Cuándo empezó en su caso, maestro? Yo pienso que se debe a que desde la casa, ¿no? Desde la casa, de ahí que cuando fui a la escuela, con otros dos compañeros, serían 3, nuestros dibujos obligatoriamente como que tenían que estar en la cartelera los lunes, ¿no? Para el minuto cívico. Entonces, de ahí que los dibujos en esos tiempos, el cuaderno de dibujos, me salían lo mejor, ¿no? Hasta que cuando llegamos a 6º grado, el profesor de dibujo dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que irse al colegio Daniel Reyes. Y mi casa quedaba cogiendo 2 colectivos para llegar a San Antonio de Ibar. Pero agradezco infinitamente a mis padres que supieron preocuparse por mi bienestar en el campo del arte, ¿no? Y comienzo del arte. En el campo dibujo, pintura, en esos tiempos los lápices de color, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero lo que más me impactó es cuando llegó un maestro escultor a vivir en la casa en calidad de arrendatario. Entonces uno entrar al taller y ver las gubias, los borbones y claro, afilados, tanta cosa, y yo sin temor a nada, tipo 10 años, y hice tallé una mano como escrito por ahí con los dedos encogidos, y no así el índice que como que señalaba varias direcciones, ¿no? Entonces, y luego pues cuando ya para entrar al Daniel Reyes no hubo cupos, tuvimos que llegar al colegio Teodoro Gómez de la Torre, como acá en Mejía, qué sé yo, hasta que pase el primer trimestre. Y como cambio de colegio, sí fuimos al Daniel Reyes. Ya, usted entró al Daniel Reyes desde el primer curso, digamos, o sea, ¿no? desde el 2º trimestre. Sí, pero el primer trimestre ya tenía practicado en la casa desde la escuela. Claro. Y además ya venía con ese talento previo, ¿no? Con su mano ya lista para hacer un buen trazo, para hacer un buen dibujo. Bueno, que se va afinando con el tiempo. Háblenos un poco, ¿cómo era la disciplina? A veces me hablan tanto del colegio Daniel Reyes, porque incluso algunos de los entrevistados que hemos tenido en este programa han pasado por ese colegio y tienen gratos recuerdos de este lugar, ¿sí? Nos han hablado incluso de algunos docentes, pero a veces trato de imaginar cómo era la disciplina, ¿no? Cómo es ahora también, pero me interesaría más bien en el tiempo en que usted estudió,
qué cursos recibía, qué docentes usted recuerda, qué disciplina mantenían. ¿Era muy estricto, muy difícil? ¿Cómo era? Bueno, yo estimo que sí era estricto, ¿no? De tal manera que mamita Egma tiene 103 años ahora, profesora de dibujo, fue profesora de dibujo, decoración, pintura, a la acuarela, al óleo, todo nos dio ella. Y cuidado que esté mal dibujado el ojito, alguna cosa, ¿no? Bueno, entonces, pero antes de eso yo diré que interesante también era, para entrar al taller había un dibujo del maestro Edgar Riascos, ¿no? Era un pene abierto y dibujado con plumilla y con las tachuelas, como que fuera... Como que fuera un dibujo anatómico. Claro, sí, pero con tachuelas como que fuera la piel de un conejo, ¿no? Así, y estaba en la puerta para entrar al taller de lo otro. Bueno, entonces, ahora con la maestra que nos exigía que si no tenemos borrador no pasemos, ¿no? Y lápiz, por supuesto. Claro, el borrador yo estimo que era para sacar luces en carboncillo, pero yo después de con el tiempo hice un lado el lápiz, el borrador, y luego pues pensé que era necesario simple y llanamente hacer todo dibujo esferográfico o con la punta. Pero esto es como una plumilla, ¿no? Entonces yo cojo y lo que me salga, cojo y son algunos bocetos. Vamos a enfocar estas imágenes que son bocetos muy bien logrados del maestro José Higuera. A ver, le voy a dar un poco de la vuelta. Yo creo que ahí se ve mejor, sí, ahí se ve mucho mejor. Ajá. Entonces hay que tratar de enfocarlo. Y vemos aquí algunos bocetos, ¿sí? Tanto de rostros, la mayor parte de ellos femeninos, como de partes del cuerpo humano. Aquí se nota que ya tiene el trazo como listo, fijo, es como un trazo bien definido, ¿sí? Que incluso le permite a uno, porque cuando uno llega a este nivel, uno ya sabe, como espectador, a quién pertenece este dibujo, ¿no? Entonces se ha dado cuenta que llega un momento donde dice, esto lo hizo tal autor, esto lo hizo tal pintor, porque ya se reconoce en el trazo. Vemos aquí este otro que es un poquito más surrealista, ¿sí? Vamos a ver si se enfoca. Ajá, lo tengo aquí. Y que son dos cuerpos. Y aquí quizá lo más representativo de cada uno es el ojo. ¿Cómo funcionan esto a la hora de hacer sus trabajos? ¿Son bocetos que luego usted traslada al lienzo? ¿Cómo funcionan en su disciplina artística, maestro? Y ya. Antes, bueno, en ese caso le cuento que son hechos me fui a Ibarra 2 veces en esta semana y son dibujados en el colectivo, en el bus, ¿no? Ah, mire, pero es un gran trabajo para ser hecho en el colectivo, porque incluso es como que... aunque se mueva, ¿no? Sí. No importa. Pero queda bien incluso ese movimiento que sí se puede reconocer, por ejemplo, en las piernas, ¿no? De estas modelos, sí hay como ese temblor, ¿no? Pero sin embargo lo logra. Sí. Lo logra bastante bien, saca la figura y yo pienso que logra también con el cometido, porque pienso que hacia allá iba el dibujo, ¿no? Están algunos muy bien logrados. Sí, recuerdo en el tiempo del colegio, dada la pregunta anterior, en la rigidez que había, pues donde el dibujo al natural, el paisaje, el rostro, el cuerpo humano, donde tenía que estar a lo que la profesora le guste, bueno, también a uno, ¿no? Uh-huh. Entonces recuerdo que cuando vine acá a Quito presenté uno de esos trabajos así, bien hechitos, bien realizados. Bien meticuloso. Y en el concurso de dibujo témpera, acuarela de grabado, negado. Entonces yo dije, bien, pues José Higuera, tienes que tratar de, como decía un finado maestro Nelson López, decía, tienen que aprender a dibujar para luego desdibujar. Sí, y es una conclusión a la que hemos llegado ya en algunas entrevistas. Tuvimos aquí también al maestro Armando Requena, un gran pintor figurativo, con quien llegamos a esa conclusión, que si no hay dibujo,
la obra no se sostiene. Así tengas un magnífico color, debe haber primero la base del dibujo. Y es justamente lo que posiblemente en las academias de arte se ha olvidado, ¿no? O sea, se ha dado paso a una serie de planteamientos más bien teóricos, conceptuales, descuidando esto que es sumamente importante, el dibujo académico, que veo que en efecto en el colegio Daniel Reyes se impulsaba, ¿sí? Y luego, ¿cómo fue generando esas amistades? Encontraba gente muy talentosa. ¿Cómo fue también salir del Daniel Reyes? Porque, por ejemplo, claro, uno ya tiene su título de pintor. ¿Y luego qué viene, no? Entonces, ¿cómo fue en su caso, maestro, este paso, sí? Sí, yo pienso que toca involucrarse por completo. Como alguien decía por ahí, ¿no? Tú te metes en tu mundo y te olvidas de la casa. Entonces, yo, por ejemplo, de ley estoy dibuja para luego ponerme a pintar arriba en el taller en acrílico al óleo, o abajo, al lado del dormitorio tengo una mesa para, si es que me despierto a las 2 de la mañana, continúo dibujando hasta que me sueño otra vez. Ya. Entonces, me cojo yo mismo dormido. Pero es una disciplina muy intensa. Usted pinta y dibuja, ¿no? Hace sus dibujos, sus trazos en el bus, cuando, qué sé yo, en lugar de perder el tiempo, porque a mí me pasa mucho con frecuencia, ¿no? A veces yo me despierto a medianoche y me quedo ahí mirando al techo, ¿no? Y esperando dormir, pero en cambio usted aprovecha y dibuja, ¿no? Pienso que incluso, sí he trabajado, me gusta perfeccionar mi dibujo, pero aún me faltaría todavía esa disciplina para estar todo el tiempo dibujando. Entonces veo que usted la tiene clara y supongo que esa disciplina la tuvo desde estos años de formación. Yo pienso que desde el tiempo como digo, de inicios de la vida. Ejemplo, cuando tenía esos 10 a 12 años por ahí, el maestro Paco Salvador, habrán escuchado, director de un grupo musical y folclórico de danza. Él, por medio de mi padre, que eran compañeros de trabajo, me invitaba a ayudar a la decoración del stand para la Feria Colombo Ecuatoriana en el Colegio Ibarra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí me encontraba con Jorge Peruacci, unos años más que mí, yo era niño, y ellos fueron testigos que hice cuántos dibujos, y el que más recuerdo yo, en 2 triplex de 1,22,5 por 2,40, o sea, 2 triplex, ya casi un cuadrado tremendo. Para esa edad, para mí era un mural. Entonces era un par de manos haciendo regar el maíz, ¿no? Entonces lo hice con tal maestría, ¿no? Es que cuando me invitaron al Daniel Reyes como maestro, ¿no? A participar a aportar con unos murales, ¿no? Entonces me dieron 3 chicos de 5º curso y yo llegué desde aquí, Quito, ¿no? Entonces empecé en el mismo color, en los mismos colores del mural que era mío. Otros habían borrado, otros yo no. Dije, tengo que respetar. Entonces los chicos le dije, vamos a continuar acá. Y yo sin previo boceto empecé y dibujé, hice unos 3 rostros y algo más. Bueno, y a la final, serían a las 6:30, 6 de la tarde por ahí, los chicos, uno de ellos me dice, felicitaciones, maestro, ¿sabe qué? Usted nos ha enseñado a que para pintar un mural no hay necesidad de hacer un boceto. Mire. Pero bueno, el boceto ya uno lo tiene, ¿no? Previo, claro, en su cabeza, porque ya ha dibujado previamente mucho. También se me acerca un colega, profesor de ahí, se me acerca y dice, ¿qué viste? ¿Con qué maestría que trazabas? Le digo, ya, pues. Ya. Claro, es que ya tiene usted el trazo fijo, ¿no? Ya está bien modelado, bien trabajado. Estamos recorriendo junto a José Higuera Rosero los caminos de una vida dedicada al arte, al dibujo y a la acuarela, descubriendo la mirada de un creador que ha encontrado en el paisaje y en el oficio una forma de habitar el mundo.
hagamos una pausa para disfrutar ahora de una nueva pieza musical. Antes habíamos escuchado justamente una pieza del dúo Benítez y Valencia, así dedicado a Imbabura. Ahora, ¿qué tenemos, Chio, para en esta nueva pausa para escuchar? ¿Qué canción tenemos aquí? Bueno, también estaba buscando algo referente a la provincia de Imbabura y entonces, bueno, antes de continuar con la conversación, los invitamos a disfrutar de una pieza musical profundamente ligada a la identidad de los pueblos andinos. Escucharemos Diablo Uma, en la versión bomba interpretada por Olmedo Torres y Los Gatos, una composición que recoge la fuerza rítmica de la bomba imbabureña y evoca la figura del Diablo Uma, personaje emblemático de las festividades ancestrales de la Sierra Norte del Ecuador. Los dejamos con esta vibrante interpretación. Y vamos ya a la parte final de nuestro programa. Aquí en la Galería del Diablo estamos con el maestro José Higuera Rosero hablando sobre arte, sobre su trayectoria, sobre sus exposiciones, sobre su paso por el Colegio Daniel Reyes. Justamente aprovechando la pausa estábamos hablando sobre las primeras impresiones que tuvo al venir a Quito, ¿no? Donde ya incluso teniendo 18, 19 años se encontró con los más reconocidos pintores y escultores de aquel entonces. Háblenos un poquito, maestro, de estas anécdotas tan interesantes. Nuestro maestro uncarchense Orlando Rodríguez había estudiado en la Escuela de Bellas Artes, entonces él, amigo de todos los pintores de esas épocas, ¿no? Ya que pocos quedan. Entonces, interesante llegar a donde, recuerdo en el caso del maestro Rivadeneira, el autor de la escultura Rumiñahui, que incluso fue como parte de una de las caras principales del billete de A, 1000 Claro, sucres. Y que es el autor también de las imágenes, por ejemplo, de la esfera y de los escudos que encontramos en el Monumento de la Mitad del Mundo. Fue un escultor prolífico y magnífico además. Y también en acuarela tenía hecho toda clase de aves, pájaros, insectos propios de acá del país, y que editores de empresas internacionales le habían enviado a revisar.
Entonces, para eso digo, en ese caso para mí me impresionó, hacía unas acuarelas tremendas, ¿no? Que había en la ronda, y había un restaurante en la ronda, y eran unas acuarelas gigantes. Ahora ya se puede conseguir cartulinas de tamaño, y él decía, nos enseñaba cómo se hace manualmente en la cartulina, y él es que nos dijo algún rato, para que no estén enriqueciendo a los Valares una tienda que había de arte acá, ¿no? Y el maestro se dedicaba a todo, escultura, pintura. Hacía unos murales que era con papel, digamos, con paño de colores. Habían en las Andinetel, ya unas gigantes obras, ¿no? Que viendo de lejos parecía que era pintado y era con paños de colores. Y cuando llegamos al taller, tiene una mesa larguísima, dijo, esta es mi paleta. Y había unas barbas así de paños de colores, ¿no? Bueno. Nos da unos datos increíbles porque justamente Vicente Rivadeneira es un artista, un escultor de altísimo nivel, de quien se conoce muy poco en realidad, ¿no? Así he visto y yo doy fe de lo que tuve el gusto de conocerlo, ¿ya? Entonces, en la parte baja era escultura, obviamente en el piso, en el patio, y ahí cada piso era para cada técnica, ¿no? Entonces, esas cosas, como luego fuimos al taller del maestro Osvaldo Viteri, cuando uno se veía las muñequitas, pero cuando veo pues unos retratos al óleo que a mí en particular me gustan más que las muñequitas, ¿no? Dije, este man sí es artista. Bueno, entonces ¿qué pasa? Él hacía las tintas, sus acrílicos o técnicas mixtas que sería. Le retrataba al óleo, hacía escultura también, en fin, cosa que yo dije, interesante, y yo voy a hacer así. Veis que yo no me dedico solamente a una cosa, ¿no? Uno se conforma con hacer un ojito por ahí, una carita por ahí, no. Yo le entro a la escultura, al grabado, a la pintura al óleo, técnica mixta, acrílico, acuarela. Justamente teníamos aquí en la pantalla, si nos ayudas, Alex, después de estos autorretratos, teníamos... Esos autorretratos son hasta contar 3 puntos. Sí, seguimos pasando las imágenes, vamos a ver, justamente estábamos ya hablando, ahí tiene justamente el retrato del cual hablamos ya, y esta obra, ¿no? Que ya demuestra justamente la de blanco y negro, si no me equivoco, es una plumilla. No, es directamente hecho, eso es grabado. Es un grabado. Sí, es hecho sobre una plancha de metal, previo una capa de barniz, y con la punta de una aguja, qué sé yo, se van los dibujos, y ellos son dibujos hechos, son inéditos, ¿no? Entonces, como me dijo el maestro Oscar García del taller que queda en Esmeraldas, quedan invitados por supuesto al taller. Muchas gracias. Me preguntó si yo he leído la obra del escritor de ibarreño, que según el texto parece que coinciden, ¿no? Se me va el nombre. Ya, porque claro, es como una obra bastante barroca, es como que no queda ningún espacio libre, está llena de símbolos, de figuras que algunas parece que están completas, otras parece que son fragmentos también. Es una obra bien interesante, y creo que de alguna manera es una obra que sintetiza bien su trabajo en general, ¿no? Es decir, no hay, o por lo menos es la impresión que yo he tenido al ver varias de sus obras. He tenido la oportunidad de ver sus obras en varias exposiciones, e incluso en las redes sociales también he visto, ¿no? Entonces puedo detectar eso, que generalmente la obra está llena de símbolos, de imágenes, de iconos, de figuras que justamente no aparecen en realidad dispersas, porque se conectan de alguna manera, es como que danzaran entre ellas. Todo parte como origen una espiral para que la lectura sea en ese sentido. Magnífico. La lectura visual.
Ya, claro, incluso creo que se puede mirar la parte de la espiral desde arriba. Yo la veo desde arriba, ¿no? Es como que bajara esa espiral. El maestro Willow, el poeta. Willow Ruales. Me preguntó si he leído la obra de él, que parece cosa que mal digo. de ojo. Ya. Entonces, haciendo, recordando la valentía de la mujer, ¿no? En todo Genial. aspecto. Magnífico maestro. Estamos ya cerrando el programa. Mire que se nos ha ido rapidísimo la entrevista, pero bueno, ojalá algún momento podamos profundizar un poco sobre muchos temas. Sí, porque nos queda ahí pendiente todo este conocimiento y estas historias y anécdotas con estos grandes maestros de la pintura, de los que siempre nos queda alguna lección y siempre nos asombran, ¿no? Por alguna fase o faceta de su vida. Sí, como decía alguien, lo que entra por los ojos no sale más. Y así es, exactamente. Y es como funciona el pintor. Sí, los ojos están conectados además con la mano. Por ¿no? eso toca presentar ante la pantalla solamente cosas buenas, lo que sale muy adentro de uno. Exactamente. Vamos entonces cerrando el programa. Chío, te dejo ahí con la despedida. Bueno, gracias por compartir con nosotros su trayectoria artística, maestro, y por recordarnos que el arte es también el resultado de la disciplina, de la observación, del amor por el oficio. Ha sido un verdadero gusto conocer más sobre su trabajo, su dedicación a la acuarela y su aporte a las artes plásticas ecuatorianas en general. Gracias también a quienes nos acompañan en esta nueva edición de la Galería del Diablo. Nos encontraremos entonces en nuestro próximo episodio para seguir descubriendo a los artistas, sus historias, las expresiones culturales que enriquecen a nuestro país. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, de Instagram, a través de @Galería del Diablo. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde están todas las entrevistas que hemos tenido durante estos meses, como @la Galería del Diablo también, como @Galería del Diablo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana volvemos con nuevas voces, nuevas obras y nuevas preguntas que vale la pena escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente cerca de lo que estamos construyendo. Todos los lunes de 11 a 12 del día por 100.9 Cultura FM. Nos escuchamos.